Somos el equipo número 9 conformado por Carla Verónica Ortiz Nájera, María Alejandra García Gámez, Carlos Alberto Carrasco López y Jesús Humberto Icedo Meraz, bajo la asesoría del doctor Víctor Alfonso Marta Mayoral, con el tema Efectos del decúbito prono en el síndrome de distrés respiratorio agudo por SARS-CoV-2. La ventilación en decúbito prono puede usarse para el tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria aguda, principalmente como una estrategia para mejorar la oxigenación cuando fallan los modos de ventilación más tradicionales. Los pacientes con COVID-19 relacionados con síndrome de dificultad respiratoria aguda responden bien a esta maniobra. Esta técnica se refiere al suministro de ventilación mecánica con el paciente en la posición de cúbito prono. La ventilación prono no se considera un modo de ventilación mecánica. Los tipos de ventilación controlados por volumen y por presión son las técnicas de ventilación típicas que se entregan en la posición prono. Una revisión sistemática evaluó la ventilación en posición prono por 12 horas en pacientes críticos con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, mostrando reducción en la mortalidad. Hablando de los efectos fisiológicos del decúbito prono, se mencionan que tenemos varios, como es el efecto en la ventilación, efectos en la perfusión pulmonar, efectos en las relaciones ventilación-perfusión pulmonares, efectos en la mecánica respiratoria y también tiene un efecto de protección pulmonar. Hablando sobre el efecto de la ventilación, en el decúbito prono se hace una redistribución de la ventilación y así beneficia la oxigenación. Hay una disminución del gradiente gravitacional de presión pleural. Se produce una gran reducción del gradiente de presión pleural y disminuye la tendencia alveolar al colapso. Esto por existir una distribución homogénea de la presión transpulmonar y una ventilación más uniforme. También hay cambios en la motilidad del diafragma. En el decúbito prono se evita el desplazamiento cefálico del diafragma. Se realiza una excursión diafragmática principalmente en las regiones dorsales, favoreciendo la ventilación y mejorando la relación ventilación-perfusión. Dentro de esto también está un efecto del peso y tamaño del corazón sobre el pulmón. En la posición de decúbito prono, el corazón descansa sobre el esternón y no sobre el pulmón como sucede en el decúbito supino. El porcentaje de pulmón que queda debajo del corazón en el decúbito supino es aproximadamente 40% del hemitórax izquierdo, mientras que en el decúbito prono es solo el 4%. El efecto en el drenaje de secreciones respiratorias simplemente por efecto de la gravedad hay un aumento del drenaje de estas secreciones. También causa efectos en la perfusión pulmonar. La perfusión pulmonar en la posición de decúbito prono se distribuye de forma preferente en las regiones dorsales en ambas posiciones. También efectos en las relaciones ventilación-perfusión pulmonar. En decúbito supino hay una relación ventilación-perfusión en áreas dorsales cercanas a cero, mientras que en el decúbito prono hay una mejoría significativa y se acompaña de un aumento de la presión parcial de oxígeno. También causa efectos en la mecánica respiratoria. Dentro de estos están los efectos en la capacidad residual funcional, donde hay un aumento muy significativo de esta. Hay un efecto positivo en la compliancia del sistema respiratorio y en la de la pared torácica. Hay cambios en el reclutamiento alveolar. Hay un aumento de inducido por la presión positiva al final de la expiración. Esto fomenta el aumento de la oxigenación y aumento de la presión parcial de oxígeno. Bueno, la posición de decúbito prono también tiene un efecto de protección pulmonar. Y esto está asociado a la ventilación mecánica. Continuando con la eficacia del decúbito prono,
ensayos han demostrado una mejor oxigenación, una redistribución de la ventilación hacia las zonas dorsales del pulmón, estableciendo así un mejor equilibrio en la relación ventilación-perfusión. Se observó que hasta en un 70% de los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, la ventilación en prono aumentó la presión parcial de oxígeno, permitiendo así una reducción de la fracción inspirada de oxígeno. Entre estos pacientes cuya oxigenación mejoró durante la ventilación en decúbito prono, algunos continuaron mejorando durante horas después al regresar a su posición normal, a la posición supina, y un porcentaje mejoró cada vez que se repetía la ventilación en prono. Esto con una duración de 12 a 16 horas. Y se observaban resultados desde la primera hora. Se muestran 3 gráficas con los resultados de un estudio que se realizó en Milán, Italia, el 2 de abril del 2020, en pacientes con COVID-19 con síndrome respiratorio agudo grave. Estos pacientes fueron previamente tratados con ventilación no invasiva de alto flujo, obteniendo una evolución desfavorable. Es por eso que se les ofreció la posibilidad de realizarles la ventilación en posición prono. En estas gráficas podemos observar los 3 parámetros respiratorios valorados en un antes, durante y después de la pronación. En la primera imagen tenemos la saturación de oxígeno. En la imagen de en medio tenemos que se evalúa la presión parcial de oxígeno, y en la imagen a nuestra derecha se valoró la frecuencia respiratoria. Los resultados mostraron una mejoría muy marcada en la oxigenación casi inmediatamente al poner a los pacientes en posición prono. De los 15 pacientes que fueron valorados, todos tuvieron una mejoría. Posteriormente, a los 14 días de seguimiento, 9 pacientes fueron dados de alta. Un paciente con el tiempo mejoró y debido a esto se detuvo la ventilación en prono. 3 continuaron con la ventilación en prono, un paciente fue intubado e ingresó a la unidad de cuidados intensivos y solamente un paciente falleció. Como pudimos observar, es una técnica con resultados muy positivos, en donde la distribución de la ventilación tiende a ser mucho más homogénea en posición prono a comparación de posición supino. Es de igual manera una técnica con cierto grado de complejidad, ya que requiere una organización y una cantidad importante de personal para poder realizar la maniobra correctamente y de esta manera dar seguridad al paciente. Pero tiene muchos beneficios como la mejoría en la oxigenación, disminuir el trabajo respiratorio, disminuir la necesidad de intubación si ésta se realiza de manera temprana en un paciente con ventilación mecánica no invasiva. Por ejemplo, se puede realizar la pronación en vigilia y también, como vimos anteriormente, en un paciente con ventilación mecánica. Hablando respectivamente sobre la mortalidad de esta técnica, a pesar de la mejoría en la oxigenación arterial que ya mencionamos en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, no se han demostrado cambios en la mortalidad global. Consultamos varios estudios, entre ellos ensayos aleatorizados y varios metaanálisis que incluían PROSEBA, por sus siglas Effects of Prone Positioning on Mortality in Patients with Severe and Persistent Acute Respiratory Distress Syndrome. Estos sugirieron que la mejoría en la supervivencia en la ventilación en prono solo se observaba en aquellos pacientes que concomitantemente recibían ventilación con volumen corriente bajo. Estos informaron que en comparación con los pacientes ventilados en posición supina, los pacientes que reciben ventilación prono tuvieron una reducción en la mortalidad a los 28 días de 16 y 33% respectivamente. Y mortalidad a los 90 días, 24% ventilación supina, en posición supina, y 41% en posición prono. Además, se observó que los pacientes en el grupo de la ventilación en prono necesitaban menos terapia de rescate, incluyendo ECMO y óxido nítrico inhalado. Las contraindicaciones en la ventilación en prono pueden ser contraindicaciones absolutas o contraindicaciones relativas. En las contraindicaciones absolutas incluye la inestabilidad espinal, pacientes con riesgo de inestabilidad espinal, por ejemplo que tengan alguna enfermedad como artritis reumatoides, fracturas inestables, especialmente si estas son faciales y pélvicas,
quemaduras anteriores, tubos torácicos y heridas abiertas, shock, embarazo, cirugía traqueal reciente y presión intracraneal elevada. Para los pacientes cuya columna vertebral se ha estabilizado con cirugía, se recomienda una estrecha consulta con su cirujano antes de instituir el posicionamiento. Las contraindicaciones relativas incluyen inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, que el paciente presente una presión arterial media menor de 65 mililitros de mercurio, y anomalías cardíacas, por ejemplo, un marcapasos recién colocados, arritmias potencialmente mortales y dispositivos de asistencia ventricular. Los dispositivos pueden ser desalojados o se puede necesitar urgentemente acceso inmediato para la reanimación cardiopulmonar. Las cirugías torácicas y abdominales también se consideran contraindicaciones relativas, aunque la ventilación en prono se ha realizado de manera segura durante el periodo posoperatorio temprano. Otras contraindicaciones relativas incluyen una vía aérea difícil o intubación difícil, o también una hemoptisis masiva. El posicionamiento en prono aumenta el riesgo de ciertas complicaciones, como podemos observar en el recuadro. Sin embargo, las estimaciones de la frecuencia de tales complicaciones han sido variables. Se han informado efectos adversos relacionados con el punto de presión, como la degradación de la piel, el edema facial y ocular y la neuropatía del plexo braquial, pero se pueden minimizar mediante el reposicionamiento frecuente, el relleno suave y una mayor conciencia de los cuidadores sobre estas complicaciones. La frecuencia de las úlceras por presión pueden ocurrir en diferentes lugares, como el hombro anterior y el tórax, la rodilla y la cara. Los factores de riesgo para las úlceras por presión se relacionan principalmente con el tiempo que pasaron en la posición. También el sexo masculino, la edad mayor de 60 años y el índice de masa corporal menor a 28.4 pueden aumentar el riesgo. Del mismo modo, la presión dependiente sobre el plexo braquial puede inducir una neuropatía. Como conclusión, se recomienda implementar la ventilación en decúbito prono temprano en el curso del síndrome de dificultad respiratoria aguda, esto dentro de las primeras 36 horas, y mantener durante 18 a 20 horas consecutivas, con cambios de posición según sea necesario para los cuidados e intervenciones de enfermería. Las estrategias de ventilación de bajo volumen corriente típicamente se emplean simultáneamente. El cese de la pronación es apropiado después de signos de oxigenación mejorada o para emergencias agudas, intervenciones prolongadas o procedimientos quirúrgicos.